Damos la bienvenida a Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Diana, buenos días, bienvenida. Gracias, muy buenos días. Bueno, algunas preguntas. Quisiera empezar por lo general, ¿sí? Y de ahí vamos a lo particular. Estamos ya casi a mitad de mes de diciembre y no tenemos todavía papeleta electoral. Hay estrés, hay nerviosismo, digamos, en el ámbito político y también expectativa en el ámbito ciudadano que ya quiere saber cómo va a estar la corrida política para poder tomar decisiones. Sí, efectivamente, el estrés no está solo en la ciudadanía, sino en la organización del proceso electoral que nos corresponde a nosotros cuadrar con las fechas que están aprobadas dentro del calendario electoral, y esto me refiero puesto que todavía tenemos pendiente resolver la candidatura presidencial de la lista 11 de Justicia Social. Estamos trabajando en aquello. El Pleno tendrá que resolver la disposición, atender el pedido y resolver sobre la resolución que ha tenido el Tribunal Contencioso Electoral. De ahí, de la lista de candidatos y asambleístas nacionales, provinciales, está en un 99% aprobado, con 2 certificaciones pendientes de listas nacionales, que es de Pachacuti y Juntos Podemos, y de parlamentarios andinos de igual manera. Sin embargo, es esta candidatura que todavía está pendiente de Justicia Social. Ok, vamos con las definiciones y lo que falta por definir. Empecemos por la candidatura de Álvaro Noboa. El Tribunal Contencioso Electoral esta misma semana ratificó que tiene que ser candidato, que se le tiene que dar oportunidad al Partido Justicia Social o al Movimiento Justicia Social para que cumpla con lo que dispone la ley, que es básicamente, y corríjame si me falta algo, si estoy en lo incorrecto, que haga primarias, porque no ha hecho primarias en algunas provincias, según entiendo. ¿Es así? Precisamente desde el día de ayer y hoy seguramente nos presentarán un informe jurídico y técnico de la resolución respecto de lo que acabamos de manifestar. No determina exactamente que todo se debe volver a cero y hacer todo primarias. Hay que leer bien la resolución, estamos en eso. Sin embargo, sí hace referencia a que la lista 11 pueda tener candidaturas para todas las dignidades y otorgarle los plazos razonables para que esto pueda suceder. No está diciendo de que se debe calificar al candidato Álvaro Noboa. Dice que hay que hacer todo el proceso para designar candidaturas, que es distinto a lo que dispuso la candidatura del señor Abdalá Bucaram, que dijo: procédase a inscribir al señor Abdalá Bucaram, que es lo que nosotros acatamos como resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, este proceso tiene que ser analizado y aprobado en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles serían los factores que le falta por definir? Es decir, ¿qué es lo que entra dentro del análisis? ¿Qué duda es la que tienen ustedes que dilucidar en estos días para poder cumplir con el Tribunal Contencioso Electoral? ¿O cuál es la otra alternativa? Si es que encuentran algún vacío, alguna cosa que cause inseguridad o incumplimiento de la ley, del ordenado por el Tribunal Contencioso Electoral, pues ¿qué es eso que se está analizando? Bueno, para nosotros sí es de mucha preocupación, puesto de que nosotros cumplimos con la resolución primera que el Tribunal Contencioso Electoral dictaminó respecto a considerar las candidaturas que se habían presentado en su debido momento. El pueblo ecuatoriano debe saber que las candidaturas de la lista 11, muchas de ellas ya fueron calificadas y están en firme, por lo que nosotros jamás afectamos los derechos de participación de ningún candidato. Esto es importante porque tiene que saber que el CNE no actúa de forma parcializada, sino con la ley igual para todos. Todos deben cumplir con la ley, no hay preferencias y porque el uno es de afinidad política, etcétera. Ninguna de esas circunstancias. Nosotros cumplimos con esa disposición y ahora seguiremos viendo de que nuestras resoluciones y nuestras decisiones estén enmarcadas en la ley. Por eso, en este momento yo no puedo dar un criterio definitivo mientras no tenga un informe jurídico que nos respaldemos y podamos tomar una decisión de aquello. Ahora, ¿qué es lo que le hace pensar a usted que dentro de lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral no está específicamente dictado que Álvaro Noboa tiene que ser inscrito? Es decir, todavía está sobre la mesa esa consideración que ya tuvo el Consejo Nacional Electoral de que pues su inscripción está totalmente fuera de tiempo.
Bueno, estuvo fuera de tiempo y eso es lo que nosotros nos pronunciamos, porque jamás se cerró ni se bloqueó el sistema ni se impidió el pedido de inscripción. No lo hizo faltando 5 minutos y el sistema se cerró, así como se cerró para todos los partidos políticos. Eso es lo que nosotros defendemos y seguimos en esa posición, que jamás se afectó el derecho de participación del señor Álvaro Noboa. Ahora, que decida el partido o el movimiento político Justicia Social a quién postular como candidato, puesto de que fue público una presentación de la renuncia del señor Fabricio Correa, que él sí participó en primarias. Esa situación tiene que analizarlo el partido político y nosotros también, a que sigan todos los procesos que tienen que cumplir, y eso dependerá qué es lo que resuelva el CNE en el Pleno. Pero eso ya no lo resolvió, digamos, ya se analizó justamente la renuncia de Fabricio Correa y de su binomio y pues la inscripción tardía de Álvaro Noboa. Es decir, ¿qué es lo que dice la ley? Porque, digamos, la ley es específica en cuanto a la posibilidad de inscribir otros candidatos. Precisamente ese es el punto. Jamás hubo el pedido de inscripción o la solicitud de inscripción, como lo hicieron todos los partidos políticos, ni un formulario de aceptación, ni la resolución del órgano central electoral donde decide reemplazar a Fabricio Correa por otro candidato. No hubo nada de eso. No se presentó el pedido de inscripción de candidatura por el movimiento Justicia Social. Por eso nosotros nos pronunciamos de que no tenían candidato, pese a que jamás se les restringió el derecho de pedir la inscripción, el reemplazo de Fabricio Correa. Ese es el punto de controversia que nosotros hemos puesto sobre la luz pública, a la luz pública, porque no se trata de una situación personal ni una situación parcializada, sino que esa es la realidad que el país debe conocer. Jamás actuamos de forma parcializada, sino que dimos cuenta de que el partido Justicia Social jamás presentó inscripción de candidaturas presidenciales. Si eso está tan claro, ¿hay alguna posibilidad de que cambie ese criterio? De aquí, me parece, y corríjame también, hasta el domingo que tienen para tomar una decisión. La decisión tiene que ser inmediata porque el cronograma o el calendario ya está en cuenta regresiva. Por eso es que la decisión del Tribunal Contencioso Electoral llama la atención, sobre todo de la posición de un juez que dictamina esa forma de sentencia, a diferencia de lo que le hizo con Partido Podemos, que también estaba en las mismas circunstancias, y en esta ocasión determina casi con nombres y apellidos y paso a paso qué es lo que debe hacer el Consejo Nacional Electoral. Bueno, lo que sí ha causado más controversia es la calificación del binomio de Arauz-Rabascal. Y esto porque Arauz en un principio se presentó sin candidato vicepresidencial y tuvo algún problema con el tema de la cédula. Sin embargo, está calificado. ¿Cómo se argumenta eso? Nosotros nos enmarcamos en la Constitución primero. La Constitución es muy clara. Hay solo 4 inhabilidades que, al no cumplir o pasar por esas inhabilidades, no puede ser inscrito un candidato. Cuando incumplen requisitos o hay que subsanar requisitos, damos esa posibilidad para que lo subsanen. Si no subsanan en esa opción, es cuando ya no se le permite la calificación del candidato, y eso es lo que sucedió con Arauz. Pero no se presentó con candidato vicepresidencial, y digamos, dentro de la norma, lo que se prevé es que se pueden presentar un binomio y luego puede haber una renuncia o puede haber algún tipo de situación que obligue a ese movimiento o partido a presentar otro candidato dentro de los plazos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Pero en este caso incumplió la primera norma, que es hasta determinada fecha y hora presentar un binomio. A ver, en el caso de Arauz, ellos hicieron primarias donde tuvieron un candidato ganador, vicepresidente, y lo que no cumplió es con el requisito de aceptar la candidatura. Y en algunas listas, en otras dignidades, sucedió lo mismo, que no tuvieron la posibilidad de presentarse a hacer la aceptación personalísima porque estaban hospitalizados, otros inclusive porque estaban en la cárcel o porque en el momento, hasta el último día, no tuvieron la posibilidad de llegar a alguna situación, o se arrepintieron y no se presentaron a aceptar la candidatura. Sucedieron en muchos casos, no es solo el caso de Arauz. Entonces, al no tener ese requisito de aceptación, al ser un requisito, es subsanable, por eso se actuó de esa manera. Perfecto, entonces al momento tenemos 16 binomios presidenciales que están ya en firme para ir a la papeleta electoral. ¿Qué pasó con Abdalá Bucaram? Con Abdalá Bucaram actuamos con la misma
Código Orgánico de la Democracia, con el Código de la Democracia, con el mismo reglamento, aplicamos el mismo criterio jurídico, y al no haber aceptado de forma personal para nosotros, porque no lo hizo como manda la ley y su reglamento, no procedimos a calificar. Sin embargo, al apelar en el Tribunal Contencioso Electoral, el Contencioso Electoral considera que sí cumplió con el requisito, que sí se procedía a la calificación, y nos dispone a inscribir la candidatura del señor Abdalá Bucaram. Pero si no aceptó, si no cumplió con la aceptación, ¿cuáles son los argumentos que presenta el Tribunal Contencioso, si usted nos los puede describir y recordar, para decir que sí cumplió con la norma, si físicamente no cumplió con la norma? Bueno, hace un análisis jurídico extenso y determina aquello que se debería inscribirlo. Entonces, para nosotros, al ser un juez de última instancia, es de cumplimiento inmediato, y lo procedimos a hacer eso. Ahora, el señor Abdalá Bucaram tiene algunos pendientes con la ley. Todavía no se ha definido, digamos, hay el principio de inocencia, pero está encaminadas algunas denuncias, ha habido algunos escándalos de él y su familia en lo relacionado al tema de corrupción en torno a la venta de medicamentos e insumos médicos durante la pandemia al Estado ecuatoriano. Ahora, la ley es muy clara en eso, pero ¿cuál es su opinión? Esa es la preocupación de los ecuatorianos, y nosotros como autoridades electorales debemos cumplir y hacer cumplir la ley, y sobre todo la Constitución. Yo me refería al inicio de que son 4 razones que determinan inhabilidades para poder ser candidato, y por lo que no se le puede permitir a ser candidato. Y una de ellas es la que mucho ha opinado la ciudadanía, es de que por qué gente que está procesada, que está con arresto domiciliario, puede ser candidato. No es que a nosotros no nos interese o no sea ajeno para nosotros. Resulta que la Constitución determina que toda persona puede ser candidato, a no ser que con una sentencia ejecutoriada en firme donde se le quite los derechos políticos, no pueda ser candidato. En el caso de los que están con procesos pendientes de resolver hasta última instancia, tienen el derecho de ser candidatos, y eso está en la Constitución. Ahora, quizá lo cuestionable y lo que debemos analizar de aquí en adelante es que, digamos, una persona que no ha sido sentenciada tiene derecho a ser candidato, pero el problema aquí es que todo proceso se paraliza. Es decir, esa persona que es candidato y luego es elegido como una dignidad, en caso de que eso suceda, no puede ser procesado ni puede responder ante la ley, ¿correcto? Es decir, todos esos procesos se paralizan hasta que el señor pues termine su función pública, en caso de que sea electo por la ciudadanía. Así es, todos los candidatos adquieren inmunidad, a no ser de que sea un cometimiento de un delito flagrante o por violencia intrafamiliar, que puede ser detenido. De ahí tienen inmunidad absoluta todos los candidatos en el momento que su candidatura ya queda calificada y está en firme. Ahí está el problema, pero vale la pena esas son las leyes nuestras analizarlo. Por ahora, la ley es la ley. Así es. En torno a las listas de asambleístas que también se necesita para poder tener una papeleta clara, usted dice que ya en un 99%, 98% está ya definido. ¿Qué le falta? Las candidaturas de que nos den la certificación de parte del Tribunal Contencioso Electoral de que están en firme las listas nacionales de Pachacutic, de Podemos, y así como las listas de parlamentarios andinos que están pendientes. Y eso también tiene que estar definido hasta este domingo. Sí, hasta este domingo estamos seguros que ya nos darán, porque tiene que pasar 3 días para que se ejecutorie la causa que estaba tratándose en el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros dejamos que pase esos 3 días para que queden firme, pedimos la certificación, y una vez que dicen no hay recursos pendientes, se dispone inmediatamente para que pase a ser parte de la papeleta. Finalmente se aprobó, digamos, se terminó el proceso de aprobación de la consulta popular minera en Cuenca. ¿Cómo se va a proceder a organizar ese proceso electoral? ¿Va a ser el mismo día en la primera vuelta? Recuérdenos cómo va a ser eso para que la ciudadanía lo tome en cuenta. Sí.
La Municipalidad de Cuenca ha presentado una consulta popular respecto a no hacer actividad minera donde son las fuentes hídricas en diferentes sectores de Cuenca. Hemos aprobado, ya tenemos un plan operativo. Ayer ya lanzamos la convocatoria a elecciones y coincide exactamente para el 7 de febrero que en Cuenca tendrán que pronunciarse por esta consulta popular que consiste en 5 preguntas respecto a la minería y a la defensa del agua. Nosotros vamos a trabajar en aquello, también tendrá su propia campaña a favor del sí, a favor del no, es como cualquier consulta popular que será particular para la ciudad de Cuenca. Finalmente, en cuanto a presupuesto, ¿usted en general garantiza la organización del proceso electoral que ya estamos a las puertas? El Ministerio de Finanzas ha cumplido con su compromiso y con su responsabilidad de otorgar los recursos para que nosotros podamos continuar con la organización del proceso electoral. Sin embargo, a nosotros sí se nos complica porque estamos al cierre de año fiscal, las cuentas nacionales se cierran antes del 31, creo que el 20 o el 15, y los procesos de contratación tienen siempre las complicaciones que generalmente se tiene. Sin embargo, nuestros equipos están trabajando para que estos recursos queden comprometidos y los convenios se sigan firmando y algunos pagos se sigan realizando desde enero también. Perfecto, me voy a quedar ahí por cuestión de tiempo. Gracias, Diana, también por estar esta mañana con nosotros.